Jesús. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Es un gozo, un placer nuevamente compartir este momento, este tiempo con cada uno de ustedes, y nos proponemos escudriñar la escritura y encontrar en ella consuelo y encontrar en ella instrucciones para los momentos difíciles en los cuales nosotros estamos pasando actualmente. Nuestro tema tiene por título Guerra Espiritual. Este es el tema de nuestro título, Guerra Espiritual, que ya en varias ocasiones hemos hablado acerca de este conflicto espiritual que existe entre nuestro enemigo y nosotros, y esta es la tercera edición de la cual estamos hablando acerca de este asunto. Ya hablamos acerca de guerra espiritual número 1, guerra espiritual número 2, ahora hablamos acerca de la guerra espiritual número 3. Y entre otras cosas, aprendimos que las guerras demandan el desarrollo de ciertas características en los que estamos involucrados en ella. Hay ciertas características que deben formar parte de nosotros como combatientes. Y una de estas características es el propósito principal del combatiente, sin importar a qué ejército pertenezca. El propósito principal debe ser la destrucción del enemigo. Ese debe ser el propósito principal que predomine en nosotros, y ese es el que predomina tanto en el enemigo también. Tanto en el propósito principal de nuestro enemigo es el destruirnos también a nosotros, y como también el nuestro es la destrucción del enemigo. Ese propósito debe tomar parte de las características naturales de él o la combatiente, ya que pues nosotros sabemos que todos estamos involucrados en esta guerra espiritual. Nos dice 2 Corintios capítulo 10, verso 4 al 6, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Como ustedes podrán observar en este pasaje de las Escrituras, se nos dan detalles de la naturaleza y de la efectividad de nuestras armas, que por cierto no son diseño ni producto nuestro, sino de Dios mismo. Él es quien diseña y produce las armas que nosotros usamos. Nos dice otra vez el verso 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Es necesario desechar la idea de una lucha corporal con nuestro enemigo. Así,
que las estrategias carnales o humanas, como la fuerza física, el temperamento, la violencia física o verbal, emocional, psicológica y argumentos humanos, no tienen ninguna efectividad contra nuestro enemigo. Estas cosas que normalmente nosotros utilizamos para batallar con nuestro enemigo, como la fuerza física, nuestros argumentos personales, no tienen poder. Si las estrategias que estamos usando no son efectivas contra nuestro enemigo, esto significa que no estamos usando las armas recomendadas. No estamos siguiendo las instrucciones como se nos han dado. Y por eso no estamos obteniendo los resultados que deberíamos como cristianos, como hijos de Dios, porque no estamos siguiendo las instrucciones. En todo caso, que no estemos viendo triunfos en nuestras guerras espirituales. De acuerdo a la palabra de Dios, deberíamos desarrollar una actitud suficientemente agresiva al grado de asediar a nuestro enemigo hasta ver caer los muros, las fortalezas donde éste se esconde. Debería haber suficiente determinación en nosotros hasta ver a nuestro enemigo derrotado. La Biblia no nos habla ni promueve una actitud pasiva ni sumisa ante nuestro enemigo, sino una agresiva y determinante. Nos habla de ir hasta la fortaleza donde se esconde nuestro enemigo y derribarla. Las armas que se nos han provisto tienen esa capacidad. Otra vez, 2 Corintios 10, verso 4. Si no, dice, poderosas en Dios. Son poderosas las armas que nosotros tenemos. No para presumir lo habilidosos que somos para usarlas, o para presumir cuánto las conocemos, sino para la destrucción de fortalezas. Para eso tenemos las armas del Señor, con un propósito exclusivo, para la destrucción de fortaleza. ¿Cuál es el objetivo de la misión? 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí se nos muestra la naturaleza y el tipo de fortaleza que debemos atacar. Y muchas veces pensamos que es más fácil destruir un argumento que destruir un muro de concreto. Pero la verdad es que es difícil, pero no imposible, destruir un muro de concreto. Pero no es difícil, sino imposible, destruir un muro de argumentos. Estos muros de argumentos son los que mantienen cautivos a las personas. Estos muros no son otra cosa más que palabras, pensamientos, ideas, conceptos puestas en la mente y en el corazón de hombres por nuestro enemigo. Y estos muros son el enemigo, son el objetivo a destruir, no las personas que los poseen. Y estos objetivos son inmunes a todo esfuerzo humano y no responden a estrategias producto de la mente y del corazón humano. Estos muros, que son nuestro objetivo por derribar
solamente responden y ceden ante las armas provistas por Dios. Estos muros no podemos derribarlos con nuestras propias habilidades. El Señor Jesús mismo probó su efectividad en el desierto, cuando libró una de las batallas más encarnizadas del que la humanidad haya podido saber. Podemos encontrar la lectura en el libro de Lucas, capítulo 9. En el verso 9 nos dice, capítulo 4, verso 9 nos dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. La Biblia nos dice en el verso 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Miren ustedes la estrategia que está utilizando nuestro Señor Jesús aquí. Él no utiliza argumentos humanos. Él no utiliza ningún otro medio, sino la palabra de Dios exclusivamente. Entonces, como ustedes podrán ver, nuestro objetivo principal como soldados del Señor es la completa destrucción del enemigo. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Destruyó a su enemigo en esa batalla. El diablo no tuvo más argumentos en contra de nuestro Señor. Primero, derribamos sus muros y luego llevamos esas palabras, esas ideas, esos argumentos, esos conceptos, esos pensamientos presos, cautivos a la obediencia de Cristo. Eso es lo que hacemos. Entonces, ya vimos cuál es la característica que debe prevalecer en nosotros como soldados de Cristo. Y esa característica es una de total agresividad contra nuestro enemigo. Debemos ser agresivos en contra de nuestro enemigo. No debemos ser pasivos. Ahora vamos a observar del lado del enemigo, qué es lo que la palabra nos dice, cuál es la característica de él, cuál es su naturaleza. Lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 9. Nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En otras palabras, destruir. Y esa es la naturaleza de nuestro enemigo. Nuestro enemigo no tendrá misericordia de nosotros. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El enemigo, cuando tenga la oportunidad, no tendrá misericordia de usted, hermano. No tendrá misericordia de mí. Nosotros no debemos tener misericordia de él tampoco. Entonces, como podemos observar, es una guerra sin cuartel, donde se nos ordena a combatir hasta ver la destrucción total de nuestro enemigo. Destruimos a nuestro enemigo cuando rehusamos hacer su voluntad, cuando decimos no a la voluntad del enemigo. Esa es la forma de nosotros destruir a nuestro enemigo. Y solamente podemos resistir a la voluntad de nuestro enemigo obedeciendo a la voz de Dios. Esa es la única forma. En ningún momento Dios quiere que hagamos tratos o concesiones o lleguemos a algún acuerdo con el enemigo, ni perdonar su vida, como hizo Saúl con Agag, rey de Amalek, por lo cual fue descalificado. Saúl quedó descalificado
por no seguir las instrucciones de Dios en el proceso de destruir a su enemigo. Cuando Dios nos ordena destruir a nuestro enemigo, más vale que lo hagamos. De lo contrario, nuestro enemigo terminará destruyéndonos a nosotros. No nos engañemos a nosotros mismos pretendiendo ser mejores personas que Dios, dejando vivir a nuestro enemigo. Muchas veces tenemos esa confusión. La Biblia dice que el corazón es engañoso, nuestro corazón nos engaña, haciéndonos pensar que somos buenas personas porque dejamos vivir a nuestro enemigo. Cuando Dios nos mande, destruye la codicia que hay en ti, destruye la idolatría que hay en ti, destruye la ira que hay en ti, destruye la haraganería, la pereza, la ociosidad, el adulterio, el chisme que hay en ti, la pornografía que miras, el alcohol, los cigarrillos, los pleitos, las murmuraciones. Cuando Dios te dice, cuando Dios nos dice que destruyamos estos enemigos, no debemos tener lástima de ellos, porque de lo contrario, ellos terminarán destruyéndonos a nosotros. Estos son nuestros verdaderos enemigos, porque crean conflictos entre Dios y nosotros y demandan nuestra obediencia. Estas cosas exigen que nosotros les obedezcamos. Para obedecer estas cosas debemos desechar a Dios. No podemos obedecer estas cosas. El Señor Jesús nos advirtió del peligro de querer servir a dos señores y nos dijo que no es posible. Entonces Saúl desobedeció a Dios y fue desechado. Dice la palabra en el capítulo 15, de Primera de Samuel. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces hay una orden directa. Hay una orden directa de parte del Señor. Y le dice: ahora pues está atento a la palabra de Jehová, ¿verdad? Y le da Samuel a Saúl las instrucciones que Dios le había dado para encomendárselas a Saúl. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades. Esta es la palabra clave, esta es la palabra principal que nosotros encontramos aquí. No te apiades, no tengas misericordia, no tengas lástima de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, aún los más pequeños, aún los pecados más pequeños debemos destruir. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Jehová eso es lo que debemos hacer. Pero nosotros encontramos que hay una discrepancia entre lo que Dios ordena y lo que Saúl hace. Hay una incompatibilidad. No concuerda lo que Dios manda con lo que Saúl hace. Dios manda una cosa y Saúl hace
algo diferente. Da la impresión que Saúl es más compasivo que Dios, porque mientras que Dios dice no tengas compasión de ellos, Saúl da la apariencia de tener compasión de Agag y de las cosas más mejores, de las cosas de más valor. Esas fueron las que él preservó. Vemos que hay un conflicto entonces ahí, ¿verdad? Este conflicto debemos tomarlo muy en cuenta. Y la Biblia dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Entonces aquí Samuel humildemente está llamando mentiroso a Samuel y a Dios, porque mientras ellos le reprenden y le dicen que él ha hecho mal, él dice: no, yo hice las cosas bien como me las dijeron. Fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Debemos nosotros también prestar atención a esta palabra. ¿Cuáles son las cosas más importantes? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Y esta es precisamente la razón por la cual debemos perdonar a nuestro prójimo, siempre que éste solicite el perdón, como el Señor lo instruyó, porque nuestro prójimo no es nuestro enemigo. Nuestro prójimo no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es la mentira de Satanás, que es llevada por entes espirituales usando personas comunes y corrientes, como usted y como yo. Pueden ser nuestros conocidos, pueden ser nuestros amigos, familiares y aún hermanos en Cristo, como en el caso de Pedro, según Mateo 16, donde leemos en el verso 23. En el verso 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado el tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, comenzó a tratar de convencerlo, diciendo, oigan bien esta palabra aquí, diciendo, son palabras: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Aquí Satanás está haciendo uso de sus palabras y sus ideas que anteriormente él ha sembrado en el corazón y en la mente de Pedro, un amigo, un compañero, un discípulo y un apóstol del Señor Jesús. En el verso 23 continúa la lectura diciendo: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fue ahí donde el Señor Jesús ya se dirige a todos los discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos:
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese fue un momento crucial donde nos da la impresión que Jesús está desechando a Pedro. Sin embargo, la reprensión es necesaria en ese momento para comunicar a Pedro la gravedad de su condición interna, ya que Pedro mismo probablemente no se estaba dando cuenta con exactitud cuál era su condición. El Señor lo pone de manifiesto, reprendiéndole, que es claramente, esa condición es claramente expuesta utilizando una falsa expresión de bondad a través de un consejo que, de ser escuchado y seguido, llevaría a una total destrucción de los propósitos de Dios y por consiguiente dejaría al hombre sin esperanza alguna, porque no habría sacrificio que quitara los pecados del hombre. Si el Señor Jesús hubiera seguido las instrucciones de Pedro, no hubiera sacrificio con el cual pudiéramos ser salvos. No podemos renunciar a esta guerra como cobardes. Los desertores no tienen parte en el reino de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 21 como nuestro último verso. Apocalipsis 21, 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Entonces, es clara la palabra del Señor. Debemos incorporarnos y mantenernos en esta lucha. Esta es una lucha encarnizada donde no hay tregua. El enemigo no descansa ni da tregua. Nosotros tenemos los elementos a nuestra disposición para atender y para responder a esa guerra, de tal manera que no seamos cobardes, no queriendo, rehusando incorporarnos a las filas de los que combaten, de los que pelean para agradar al Señor, de los que pelean para traer honra y gloria al Señor. Si nosotros no peleamos, no podemos traer al Señor estos pensamientos de los cuales habla la Biblia como cautivos delante de Él, como trofeos, ¿verdad? Como elementos que van a traer honra y gloria al Señor. Cuando nosotros hayamos vencido y hayamos derribado estos muros, entonces el Señor será glorificado, porque de los muros y de los enemigos que está hablando no es otra cosa más que el pecado que mora en nosotros. Ese es nuestro enemigo. Ese se manifiesta a través de palabras, de ideas, de conceptos. No somos nosotros las personas que usted mira y a las que usted puede palpar. Estos no son nuestros enemigos. Cuando usted se vea peleando corporalmente con alguna persona y discutiendo y argumentando cuestiones personales con alguien, usted está peleando la batalla equivocada. No estaba peleando la batalla que Dios nos ha mandado a pelear. La batalla que Dios nos ha mandado a pelear no es carnal. No es carnal, no es una batalla contra carne ni espíritu. No contra carne y sangre, sino contra espíritus y contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes esta palabra. Esperamos que pueda ser de bendición para alguno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en otra próxima video. Que el Señor les bendiga hasta entonces. Amén.